Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver el circuito RC de adelanto. En el vídeo anterior ya habíamos visto el circuito RC de retraso. Bueno, pues en este vídeo nos toca ver el circuito RC de adelanto. Y con esto vamos a acabar con los circuitos RC en serie, que vamos a ver en el siguiente vídeo, los circuitos RC en paralelo. Ahora, ¿qué es esto del circuito RC de adelanto? Si habéis entendido el circuito RC de retraso que hemos visto en el vídeo anterior, no vais a tener ningún problema en entender el circuito RC de adelanto. Recordar que en el vídeo anterior, para el circuito RC de retraso, habíamos obtenido el voltaje, o habíamos cogido el voltaje de salida a partir del capacitor. Y recordar que teníamos lo siguiente: aquí el voltaje del resistor, aquí el voltaje del capacitor, que es igual, en este caso, al voltaje de salida, porque estamos obteniendo el voltaje de salida a partir del voltaje del capacitor, y aquí teníamos el voltaje de entrada. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que el voltaje de entrada está retrasado con respecto al voltaje del resistor, y este ángulo ya sabemos que es negativo, y ya vemos que el voltaje de salida está retrasado con el voltaje de entrada, y teníamos este otro ángulo que ya habíamos visto, cómo obtenerlo. Ahora, si nosotros queremos colocar el voltaje de entrada como nuestra referencia siempre va a estar en la horizontal positiva. Bueno, pues si aquí tenemos el voltaje de entrada, ¿cómo representaríamos todo esto? Simplemente lo tenemos que girar hacia arriba, es decir, aquí tendríamos el voltaje de salida y aquí tendríamos el voltaje del resistor, que ya sabemos que aquí hay 90 grados. Bueno, pues que podemos decir que este ángulo va a ser positivo porque nos estamos moviendo desde la horizontal positiva hacia arriba, y este otro ángulo va a ser negativo porque nos estamos moviendo desde la horizontal positiva hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta vez el voltaje de entrada es nuestra referencia. Eso quiere decir que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de entrada y que el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada. Ahora bien, ¿qué nos ocurre en un circuito RC de adelanto? Bueno, pues esta vez tenemos que coger el voltaje de salida a partir del voltaje del resistor, es decir, teníamos lo siguiente: el voltaje del resistor, el voltaje del capacitor y aquí el voltaje de entrada. Si esta vez estamos cogiendo el voltaje de salida a partir del voltaje del resistor, bueno, pues ya vemos que la caída de voltaje del resistor es igual al voltaje de la salida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el voltaje de la salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, el voltaje de entrada está retrasado con el voltaje de salida. Ahora bien, recordar que tenemos este ángulo que es negativo y este otro también que es negativo, y ya habíamos visto cómo obtener este de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos realmente. Aquí tenemos el voltaje del resistor, que es igual al voltaje de salida, aquí el del capacitor y aquí el voltaje de entrada. Y como digo, el voltaje de salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada. Si lo queremos hacer que sea nuestra referencia el voltaje de entrada, bueno, pues aquí tendríamos el voltaje de entrada, aquí el voltaje del capacitor y aquí el voltaje de salida. Aquí podemos ver realmente que el voltaje de salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada, y este ángulo esta vez va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo hacia arriba de la horizontal positiva. Si nos movemos hacia abajo de la horizontal positiva, ya sabemos que este ángulo va a ser negativo. Simplemente para que lo sepáis, porque podemos coger cualquiera de estos voltajes que sea nuestra referencia, y a partir de ahí, bueno, pues si nos movemos, como digo, hacia arriba va a ser positivo, y si nos movemos hacia abajo va a ser negativo el ángulo. Aquí tenemos las ondas sinusoidales, ya vemos que tenemos aquí el voltaje de salida y aquí tenemos el voltaje de entrada. ¿Qué podemos decir? Que el voltaje de salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, el voltaje de entrada está retrasado con el voltaje de salida respecto al voltaje de salida. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros este ángulo? Ya sabemos de vídeos anteriores, como este es negativo, bueno, pues que lo obteníamos de esta manera. Aquí teníamos X sub C y aquí teníamos R. Y este de aquí, bueno, pues ya habíamos visto lo siguiente, que teníamos menos 90 grados, y haciendo este positivo, bueno, pues teníamos el inverso de la tangente, y aquí teníamos X sub C entre R. Pero esto mismo habíamos visto que era equivalente a lo siguiente, a el inverso de la tangente, y aquí tener R y aquí X sub C. Y este es negativo porque el ángulo que obtenemos aquí siempre es negativo. Este lo hacemos positivo porque estamos con este ángulo de aquí, pero aquí, como estamos con esta suma, bueno, pues ya sabemos que este, que es el resultado, va a ser negativo, al igual que el resultado de esto de aquí, porque ya vemos que esto es equivalente a esto, y esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Ahora bien, este ángulo os acabo de decir que lo obtenemos de esta manera, menos el inverso de la tangente de X sub C entre R. Ahora bien, haciendo que nuestra referencia sea el voltaje de entrada,
¿Dónde tenemos el voltaje de salida? Lo tenemos hacia arriba de la horizontal positiva. Es decir, en ese caso, este ángulo va a ser positivo. ¿Cómo lo obtendríamos? Bueno, pues como va a ser positivo, tendríamos la tangente inversa de x sub c entre R. Como digo, no os confundáis con el negativo positivo, porque eso va en función de cuál tengamos aquí nuestra referencia, y a partir de ahí, si nos movemos hacia arriba ya sabemos que va a ser positivo, y si nos movemos hacia abajo va a ser negativo. Pero como digo, eso va en función de nuestra referencia, y aquí hacemos que nuestra referencia sea el voltaje de entrada. Bueno, pues como nos movemos hacia arriba, porque ya sabemos que el voltaje de salida está adelantado con respecto al voltaje de entrada, este ángulo va a ser positivo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como digo, voy rápido porque prácticamente es lo mismo que los circuitos RC de retraso, simplemente es de adelanto, y simplemente tenéis que tener claro dónde tenemos los ángulos de desfase, si son positivos o negativos, en función, como digo, de nuestro voltaje de referencia. Bueno, pues así es como lo obtenemos. Y sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Mirad, nos dice lo siguiente, que calcule el ángulo de fase de salida para cada circuito mostrado a continuación. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos dos circuitos RC, y ya vemos que son de adelanto porque el voltaje de salida lo estamos tomando a partir del voltaje del resistor. Bueno, pues en este caso nos están dando ya el dato de la resistencia y el dato de la reactancia capacitiva. Bueno, pues acabamos de ver que para obtener el ángulo simplemente tenemos la tangente inversa de x sub c entre R. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como digo, es positivo porque nuevamente ya sabemos que aquí tenemos nuestra referencia, que es la entrada, y aquí tenemos la salida. Bueno, pues prácticamente lo que hemos obtenido es esto de aquí, 34,3. Ahora, si nuestra referencia sería el voltaje de salida, lo tendríamos aquí, el voltaje de salida, aquí tendríamos el de entrada. ¿Cuál sería nuestro ángulo? Sería lo mismo, pero negativo, menos 34,3, porque como digo, nos estamos moviendo en este caso hacia abajo, y aquí es positivo porque nos estamos moviendo hacia arriba, en función de nuestra referencia. Para el segundo ejercicio, bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo mismo, pero con un pequeño detalle. Nos están dando la capacitancia, necesitamos la reactancia capacitiva, y para ello, bueno, pues necesitamos la capacitancia y también la frecuencia, y a partir de ahí, una vez que tenemos la reactancia capacitiva, como tenemos también la resistencia, obtenemos el ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar, y no lo pongo porque esto ya lo deberíais de saber, lo de las unidades, tenemos 0,22, y el micro, bueno, pues lo sustituimos por 10 elevado a menos 6 faradios. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar esta multiplicación por los 500 por 2 pi, obtener el inverso, y obtenemos la reactancia capacitiva. Una vez que tenemos la reactancia capacitiva, la tenemos en kiloohmios, porque aquí tenemos kiloohmios. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución en esta ecuación y obtenemos el ángulo nuevamente. Bueno, pues aquí tenemos el voltaje de entrada, nuestra referencia, y aquí acabamos de obtener el ángulo de desfase. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el voltaje de salida. Bueno, pues ya vemos que tenemos 55,4. Ahora, una vez que ya sabemos cómo obtener el ángulo, ¿cómo obtenemos nosotros la magnitud del voltaje de salida? Como hemos visto en el vídeo anterior, o bien empleando la ley de Ohm, donde multiplicamos la corriente por la resistencia, porque estamos en un circuito en serie, ya sabemos que tenemos la misma corriente, y como el voltaje de salida lo estamos tomando a partir del voltaje del resistor, bueno, pues realizando esta multiplicación obtenemos tanto la caída del voltaje del resistor como el voltaje de salida. O bien empleamos, como digo, la ley de Ohm, o bien empleamos el divisor de voltaje. En el vídeo anterior, aquí en el numerador, teníamos x sub c, porque estábamos con el voltaje de la salida tomándolo a partir del voltaje del capacitor, pero ahora como lo estamos tomando a partir del resistor, bueno, pues ya vemos que tenemos en el resistor el numerador. Y aquí lo tenemos en forma fasorial. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo mirar. Para que el circuito de adelanto que se muestra a continuación, el voltaje de salida tiene un valor RMS de 10 voltios. Tenemos que determinar la expresión fasorial para el voltaje de salida y tenemos que trazar las relaciones de forma de onda para los voltajes de entrada y salida que muestren los valores pico. Ya sabemos que el ángulo, porque si os fijáis, este circuito es el que hemos visto justo ahora mismo y acabamos de obtener el resultado, donde ya hemos visto que el ángulo de fase es 55,4 y que la reactancia capacitiva es 1,45 kiloohmios. Bueno, pues a partir de estos datos nosotros ya sabemos cómo obtener la magnitud del voltaje de salida, y luego simplemente tenemos que trazar las relaciones de forma de onda y tenemos que indicar los valores pico. Bueno, pues aquí
lo tenemos. Como no tenemos la corriente, bueno, pues empleamos el divisor de voltaje. Empleando el divisor de voltaje, que esta vez, recordar que el resistor o la resistencia va en el numerador, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, y recordar que también necesitamos el voltaje de entrada, obtenemos en forma fasorial el voltaje de salida, que tenemos su magnitud, y aquí tenemos la fase de ángulo que lo hemos obtenido en el ejercicio anterior. Ahora bien, cuando nosotros trazamos, como hemos visto en el vídeo anterior, las relaciones de forma de onda para los voltajes de entrada y de salida, en el vídeo anterior simplemente os había puesto las ondas, pero no os había puesto los valores picos, pero ya sabéis cómo hacerlos para obtener los valores picos a partir de RMS. Bueno, pues multiplicamos 1,414 por el valor RMS de entrada y ya vemos que obtenemos 14,14. Y lo mismo con el de salida, ya vemos que tenemos 1,414 por el valor RMS del voltaje de salida, que lo acabamos de obtener, 5,68, y obtenemos el valor pico. Y esto, recordar que ya lo hemos visto anteriormente. Teniendo esto claro y teniendo el ángulo de fase, bueno, pues aquí tenemos las ondas sinusoidales. Aquí tenemos la de la entrada, que es nuestra referencia, por eso empieza en 0, y aquí tenemos el voltaje de salida, que ya sabemos que está adelantado con respecto al voltaje de entrada, y este es el ángulo de fase. Y aquí tenemos simplemente los valores pico. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar por ver los circuitos RC en paralelo. Hasta la siguiente.